Bueno, pues buenos días. El día de hoy vamos a continuar, vamos a continuar con la clase anterior. Esta clase acerca de la sanidad y nos quedamos en algo muy importante que creo que es básico, no nada más saber de dónde viene la sanidad, sino también saber que también hay obstáculos para la sanidad. Decía un gran pensador, Hipócrates de la medicina, que antes de sanar a alguien o de intentar sanar a alguien, teníamos que preguntarle si estaba dispuesto a dejar todas aquellas cosas que lo habían enfermado de primera instancia. Y esto es algo bien cierto. ¿Por qué? Porque a veces los obstáculos los tenemos y los ponemos nosotros mismos. Y entonces, si no quitamos esos obstáculos, Dios nos puede dar, sí podemos acceder a esa salud o sanidad divina. Pero si hay obstáculos, se va a volver a presentar el problema. Pues. O si hay obstáculos, a lo mejor eso ni siquiera nos va a permitir poder tomar la sanidad completa en nuestro cuerpo. Entonces, lo primero que vamos a ver, ya vimos la vez pasada, que la salud es un equilibrio en todas las esferas del ser humano. La esfera mental, la esfera emocional, la esfera del cuerpo, la esfera física y también la esfera espiritual. Y entonces, para llegar a ese equilibrio, ya vimos la vez anterior que fue nuestro Señor Jesucristo quien pagó por esos desequilibrios que se supondría que nosotros teníamos que pagar. ¿Cómo los teníamos que pagar? Pues de manera física, ¿no? Todas aquellas transgresiones que habíamos hecho a las leyes o a todo lo que nos había enseñado Dios que no debíamos hacer, traían como consecuencia una enfermedad. Por eso hacíamos el match de pecado igual a enfermedad. Cuando había un pecado, sí se podía manifestar como una enfermedad. O de demonios igual a enfermedad, ¿no? Había demonios y sigue habiendo, manifestándose en las personas como una enfermedad. Ahora bien, para recibir por completo esa sanidad que Jesucristo ya pagó, porque ya la pagó, vemos que hay obstáculos para esa sanidad. Déjenme ver dónde me quedé. Acá. Vamos para ver si completamos esta parte. Y les decía la vez pasada, sí llegamos aquí. Bueno, vamos a volver a leer Isaías 53, 4 y 5. Este es, yo creo que es de los versículos más utilizados, pero cuando realmente lo creemos, no hay ninguna dolencia, ninguna enfermedad, ni siquiera llega a hacer dolencia algunas cosas, pero incluso los dolores, dice la palabra en Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente, dice, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, o sea, cualquier tipo de dolor lo sufrió, lo recibo, gracias mi Dios. Y dice, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, es decir, pensamos que eso era consecuencia de sus actos incorrectos que había hecho. Pero dice el 5, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, es decir, fueron nuestras rebeliones las que lo hirieron a Él, las que lo azotaron a Él, las que lo enfermaron a Él y las que pusieron dolor en Él. Pues. Fueron nuestras rebeliones, dice, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ahorita en la alabanza veía cómo Dios es nuestra paz y cómo podemos correr a Él en momentos de angustia, es no separarnos. Pero para poder saber que en los momentos de angustia podemos correr a Él, tenemos que tenerlo en la mente, pues. Tenemos que haberlo sabido, haberlo leído y conocer a nuestro Dios, amén. Porque el Espíritu Santo no nos puede recordar algo que no conocemos, algo que no sabemos. Y entonces dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga, dice, fuimos todos nosotros curados. Y les comentaba cómo esta era un futuro en el pasado, porque todavía no llegaba Jesús, pero Isaías lo estaba viendo en pasado, lo que ya había pasado, pues como que eso ya había sucedido. Actualmente ya sucedió, porque eso sí sucedió con nuestro Señor Jesucristo.
Entonces vamos a ver hoy los obstáculos, vamos a continuar y hoy vamos a cerrar la clase de sanidad. Los obstáculos para la sanidad. Si esta es la primera vez que tú nos acompañas en redes sociales, mi nombre es Iris Medina, esta es Palabra de Vida y esta es una escuela donde enseñamos a escudriñar la palabra de Dios. ¿Qué significa escudriñar? Hacerla así como que pedacitos, desmenuzar la palabra de Dios para entenderla mejor, para comprenderla mejor y poder comprender cómo es nuestro Dios realmente. Hay muchas leyendas urbanas, hay muchos dichos en la calle que no son ciertos, que después vamos a dar una clase acerca de todos esos dichos que hay, como que Dios aprieta pero no ahorca, ¿cómo es? Dios ahorca pero no aprieta, o ¿cómo? Aprieta pero no ahorca. Pues no, Dios no aprieta tampoco. O Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, no tampoco. Dios no nos da batallas, Dios nos da armas para luchar contra el enemigo, pero no nos da batallas. Y bueno, el día de hoy vamos a ver esto, que son obstáculos para la sanidad. Si ya vimos que nuestro Señor sí pagó por nuestras enfermedades, y bueno, a lo mejor no es una enfermedad, a lo mejor es que, híjole, me duele el nervio asiático, no es cierto, el nervio asiático, pero la gente lo conoce como el nervio asiático. Es una dolencia, no llega a ser una enfermedad, pero aún esas dolencias, dice Isaías 4, que Él las cargó. Entonces, si yo ya sé eso, ya lo leí, el Espíritu Santo me lo recuerda cuando tengo un dolor, ¿qué es lo que impide llegar ahí? ¿Qué es lo que me impide a mí tenerlo? Lo primero es que ya veíamos la vez pasada que teníamos que tener las 3 fes. La primera fe es la fe de Dios, pero esa ya la mandó, pues esa ya está puesta, esa no está en discusión. La segunda es la fe de quien ora cuando hay una oración. El que ora tiene que estar completamente convencido de que el otro se va a curar. Porque si yo digo, no, es que ese cáncer sí está muy feo, o sea, ahí yo estoy deteniendo, el que está orando está deteniendo esa bendición. Y la tercera fe es la de quien recibe la oración. No necesariamente tiene que orar a alguien, pero sí viene descrito, dice, si hay alguien enfermo entre ustedes, vaya a los ancianos de la iglesia. O sea, sí está descrito que haya personas que oren por otros. Y obviamente está el don de sanidad, que ese es un don que el Espíritu Santo nos da. Pero ¿qué obstáculo me puede hacer a mí no recibir? Primero hay que ver qué es un obstáculo. Dice, un obstáculo es algo que nos impide avanzar hacia un lugar. ¿Hacia qué lugar? Pues obviamente en este caso hacia la sanidad. ¿Cuáles son los obstáculos? El primero de todos, y es el que estamos derribando en este momento. Oseas 4:6. Mi pueblo, dice Dios, fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. El pueblo de Dios, mucho del pueblo de Dios es destruido, veíamos la vez pasada, sin ningún tipo de juicio, sino como aprendizaje, como experiencia, como aprendamos de los demás, porque eso es sabio poder aprender de los demás, que no nos pase a nosotros. Pero veíamos como muchas personas conocidas por mucha gente, como Julio Melgar, por ejemplo, él fue derrotado por un cáncer porque no tuvo conocimiento, porque le faltó conocimiento, y no que no conociera a Dios, le faltó la certeza de que Dios no le había enviado ese cáncer. Muy probablemente él haya pensado, Dios me envió esto por algo, Dios quiere que yo aprenda algo. Posiblemente, la verdad es que desconozco sus palabras ya cuando estaba enfermo, pero el hecho de que ella le haya muerto habla de que él no supo que la voluntad de Dios no era que se muriera, que la voluntad de Dios no era que él ya había pagado por esa enfermedad, y que nada más por eso él tenía que levantarse y contrarrestar esa enfermedad y decirle, aquí no, pues aquí el que venció fue nuestro Señor Jesucristo, y que ya venció en pasado, ¿no? Y que nos ha dado la bandera de la victoria además. O sea, podemos poner bandera de victoria en nuestro cuerpo. Podemos decir, es que la victoria aquí ya se ganó, pues, no por nosotros, por Jesucristo. Entonces, el primer obstáculo es la falta de conocimiento. Si yo no conozco
que la voluntad de Dios es que tengamos vida y que tengamos vida en abundancia. Dice Juan 10:10, el ladrón, dice, viene a robar, a matar y a destruir. Hasta una gripa viene a robar, matar y destruir. Porque una gripa maltratada puede dar una neumonía y una neumonía maltratada puede dar la muerte. Una simple gripa. Muchos adultos mayores que tienen sus defensas más bajas mueren de una neumonía. Y esa neumonía empezó como una gripa, no empezó siendo neumonía. Empezó siendo un moco que no se trataron. Entonces, no conocer la voluntad de Dios, si yo no sé que la salud es mía, no la puedo tomar. Si yo sé que la salud es mía, a lo mejor la veo lejos, pero voy a hacer todo lo posible por alcanzarla. ¿Cómo la alcanzamos? Por medio de la fe, pero bueno, ahorita vamos a ver. Entonces, Hechos 10:38. ¿Cómo es que yo sé y cómo es que te puedo mostrar que Dios no manda las enfermedades? Hechos 10:38. Estaba leyendo hace poco, creo que lo compartí en Face, que lo compartió, no sé si el pastor Edgar o la pastora Eva, creo que Edgar, donde decía, y era de otra persona, pero decía, ¿en dónde en la palabra cuando Jesús estuvo aquí les dijo a los enfermos, esto es para que aprendas esta lección? En ningún lado. En ningún lado les dijo, esto es para esto. Al contrario, los sanó, pues. Así nomás los sanó, pues. Entonces, y decía, ¿no? Esa persona, ¿por qué nosotros enseñamos otra cosa que no enseñó Jesús? Pues, porque Jesús no dijo nada de eso, pues, ¿no? Entonces, bueno, dice Hechos 10:38, me refiero, dice, a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Sanidad es lo contrario a estar oprimido por el diablo. Y estar oprimido por el diablo, si es lo contrario de sanidad, es enfermedad, cualquiera que sea. Estar oprimido por el diablo es estar enfermo. Y sanar es hacer el bien. Entonces, enfermedad es igual a malo, sanar es igual a bueno, Dios es bueno, el diablo es malo. A veces es tan básico hacer esa aseveración, Dios es bueno, el diablo es malo. Entonces, mamá, me dice mi hija, entonces, mamá, ¿quién fue el que hizo esto? No recuerdo qué fue lo que pasó. ¿Dios o el diablo? Y entonces la hice que ella misma se respondiera. ¿Quién es el bueno? Y se queda pensando, Dios. ¿Quién es el malo? El diablo. ¿Quién crees que lo hizo? El diablo. Ah, ok. O sea, es tan básico así como que alguien de 3 años o 5 años lo pueda entender. Pero a veces le metemos mucho romanticismo a las cosas malas para justificarlas y para no darnos cuenta que nosotros llegamos ahí con nuestras propias decisiones. Lo que justamente nos dice esta palabra es que Dios sí puede sacarnos de una mala decisión, pero que esa mala decisión o que ese lugar a donde llegamos fue por una mala decisión. Y es más fácil decir, yo no fui. No, pues es que yo no sé cómo llegó esto aquí. Yo no sé cómo es que pasaron las cosas. Desde Adán, que le pregunta, ¿qué hiciste? Le dice Dios a Adán. Y Adán dice, yo no fui, fue ella. Ella me dio de comer de esa fruta, ¿no? Pero desde el principio, sí está haciendo calor, ¿no? Sí, yo estoy sudando aquí. Desde el principio, la naturaleza del hombre es, no, yo no fui. A mí investiguen, yo no fui, dice. Porque es más fácil culpar a otros que tomar la responsabilidad. Y ojo, no es culparnos a nosotros porque la culpa no viene de Dios, sino tomar la responsabilidad y decir, ok, híjole, yo me equivoqué, tomé una decisión incorrecta. Tan sencillo como hace unos días estaba, obviamente para llegar a cualquier lado hay varios caminos. Y para llegar a mi casa, o creo que iba por mi hija, había 2 caminos. Escuché la voz de Dios
que no era el camino que yo seguía normalmente, escuché la voz de Dios que me dijo, dale por acá. Pero dije, por allá no me voy yo siempre me voy por acá. Me tardé 1 hora en llegar porque había un congestionamiento de acá. Y era por obras que estaban haciendo, pues, o sea, no era accidente ni nada, pues, pero eran obras que estaban haciendo. Dije yo, hey, ya que llegué allá, que vi por eso me estabas diciendo que era por el otro lado. Pero a veces nos pasa eso, no escuchamos esa voz y le seguimos por donde nosotros queremos, y es donde vemos, no era por aquí. Pero aún así, Dios nos dice, ok, pues vente para acá, pues. En cada momento, en cada etapa, cuando te dice desde antes, y luego ya vas caminando, hey, otra vez, y luego otra vez, y si ya te caíste, Dios de todas maneras te recoge. Dios de todas maneras va y te ayuda. Pero bueno, vamos a volver aquí. Juan 10:10. El diablo, bueno, el enemigo, dice, vino a robar, a matar y destruir. Si todo lo pasamos por este filtro, entonces podemos saber, como mi hija, cuando me preguntaba quién había sido el culpable, de quién era la culpa. Si todo lo pasamos por ahí, está robando algo, está destruyendo algo, está matando algo, porque si la respuesta es sí en alguna de esas tres, es el enemigo, lo dice la palabra clarito. Y dice, está hablando Jesús, y yo he venido a que tengan vida, a darles vida, y que la tengan en abundancia. Y esa abundancia, a veces pensamos que es en mucho dinero. La palabra en el original es y que la tengan en plenitud. Que no necesites nada, que te sientas pleno, que digas, qué rico domingo. Ay, qué padre, o sea, tengo lo que necesito, estoy a gusto, estamos las tres esferas más importantes de todo ser humano. Tengo salud, tengo a mi familia, es decir, tengo un círculo de amor y tengo a Dios. No necesitamos nada más. Entonces, bueno, teniendo a Dios tenemos todo lo demás, ¿no? Pero esos son los círculos que tiene el ser humano. La salud, el dinero y el amor. La salud, perdón. Y los tres, obviamente, emanan de Dios. Pues. Esa es la plenitud que Dios tiene para nosotros. Ahora, la enfermedad, dice entonces, es opresión del diablo. En muchas ocasiones es el cobro de algún pecado. Y en muchas otras más es el cobro generacional de un pecado que hizo el tatarabuelo. Pero es esa misma línea genética, es esa misma línea de sangre que entonces, no me gusta llamarle así, pero así es, que entonces tal o cual enfermedad tiene derecho sobre esa familia. Por ejemplo, los diabéticos. No, pues la diabetes que tuvo la tatarabuela, y luego la abuela, y luego la mamá, y luego la hija. Porque es un derecho legal que ellos tienen, porque no les han puesto un alto. En el momento en que nosotros vemos que Jesucristo nos dio la salud, el derecho legal de nosotros es la salud. Ahí ponemos un alto y entonces ahí, a mí ya no me puedes cobrar. Antes de eso se pueden cobrar generaciones y generaciones. Porque dice la palabra que la maldición pasa de generación en generación hasta la tercera y cuarta generación. ¿No? Los que mueren de, creo que les había puesto ese ejemplo, los que mueren de un infarto, por ejemplo. Hay un doctor que tenía mucho miedo a fallecer de un infarto, lo recuerdo con mucho cariño, y falleció de un infarto. Pero su papá había fallecido de un infarto, y su tío y su abuelo, y era más o menos a esa edad. ¿Y qué pasó? Tuvo temor. En lugar de fe, de algo, porque creo que él era creyente de la Iglesia Católica, pero creen en Jesucristo, pues. Y en lugar de estar en la fe, se fue al temor, pues. Y el temor, dice la palabra, trae consigo sufrimiento. Porque el temor atrae aquello a lo que tememos. Entonces, pues pasó. Y entonces, dice Proverbios 26:2, eso que yo les decía, no, pues yo no sé cómo llegó aquí. Pues aquí está cómo llegó aquí.
Dice, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición, dice, no viene sin causa. Si hay una maldición, ¿y qué significa una maldición? Algo que no esté correctamente dicho. Algo que esté mal dicho. Y si está mal dicho, está mal hecho, porque las palabras van y hacen algo. ¿Qué puede ser una maldición o una enfermedad? No llega sin causa, dice. Cualquier tipo de maldición no llega sin causa. La pobreza es maldición. Si hay alguien que vive en pobreza, hay que ver por qué. Si hay un hijo de Dios, si hay alguien que vive afuera y que no conoce de Dios y vive en pobreza, hay que ver por qué. Pero más aún, si hay un hijo de Dios, que ya la maldición fue quitada, dice la palabra, que Él quitó de nosotros toda maldición. Si, hecho por nosotros maldición. Si ya Él quitó toda maldición, entonces, ¿cuál es la causa de esa maldición? Es mucho más interesante, una, entender la causa para poder romperla, o tener la fe suficiente para que no importa qué, a mí no me mueven de lo que es mío y es la bendición. Son esos dos caminos. Hay uno que es un poco más largo, pero que podría ayudar a las generaciones venideras, que es encontrar la causa. ¿Por qué? Porque si yo supe, es que el abuelo hizo esto, entonces yo ya sé por dónde puede venir el cobro. Y entonces detengo el cobro cada vez que se presenta y le aviso a mis generaciones posteriores. Porque ese enemigo va a volver, y va a volver, y va a volver, hasta donde ya no le paran el alto. ¿Qué pasa entonces? Hay una clase de maldiciones generacionales. Pero, ¿qué pasa entonces? Si yo tengo la fe suficiente y no quiero andar investigando porque no sé nada de mi pasado, si yo tengo la fe suficiente para que esa maldición no regrese, no regresa. Porque le voy a poner el alto y yo estoy en bendición y no regresa. Pero corro el riesgo de que mis hijos no tengan esa fe si yo no se lo enseño. Y que ellos sí lo dejen entrar, ¿no? O los hijos de mis hijos. Entonces, por eso sí es bueno encontrar la causa. Dice, lo que le faltó al pueblo de Dios que pereció fue conocimiento, como Isaías 53, 4 y 5, que ya lo leímos. Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras dolencias, Él fue azotado por todos nosotros. Éxodo 23, 25. Esto es antes de que Jesucristo estuviera aquí con nosotros. Y desde entonces nuestro Dios nos está cuidando de que el enemigo no haga de las suyas con nosotros. Porque en el momento en que es seducida la raza humana con algo que Dios había dicho que no, en ese momento quedamos todos los seres humanos expuestos, para empezar, a la muerte. Porque en ese momento fue cuando fuimos acreedores de la muerte, o sea, dejamos entrar a la muerte. Pero entonces, Dios nos ha estado cuidando desde entonces y nos ha dicho, mira, si haces esto, entonces si te va a ir bien. Si haces esto, entonces no te va a poder tocar lo malo. Éxodo 23, 25 dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré, dice, toda enfermedad de en medio de ti. Es decir, Dios va a bendecir nuestro alimento, nuestras aguas, y Él va a quitar toda enfermedad en medio de ti. Si nos vamos a estudiar un poco más profundo, nos daremos cuenta que eso significa que nuestro pan y nuestras aguas pueden ser de bendición o pueden ser de maldición. La maldición puede entrar por algo que comemos, por algo que tomamos, ¿no? Y entonces dice, yo quitaré toda enfermedad en medio de ti, porque si tu pan y tus aguas están benditas, entonces no hay enfermedad en ti. Salmo 103:3. Aquí estamos hablando de Jesucristo. Aquí David está viendo lo que viene a través de Jesucristo. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, toda la maldad que hay en ti, esa maldad que tú no pediste pero que ya llegó, que no pedimos pero que ya el abuelo y el tatarabuelo y el bisabuelo ya nos pasó a través de los genes. Dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y las iniquidades las podemos ver. Ayer estaba viendo a mi hija y me hizo una cara con una expresión que dije, híjole, a pesar de que
no hay mucha convivencia con su papá y es la expresión de papá. Esas son, ahí podemos ejemplificar las iniquidades. Que se vean o no, o los experimentos que en algún momento hicieron de separar a dos gemelos y que de todas maneras hacen los mismos gestos, esa es lo que ya traen en los genes, pues. Y asimismo las iniquidades, o sea, la maldad que viene en nuestro cuerpo por estar encarnados, ahí están también. Así se pueden ejemplificar, ahí están, no las pedimos, pero ahí están. Entonces es Jesús, dice, el que perdona esas iniquidades, y como las perdona, ahí se sanan las dolencias, porque esas iniquidades nos pueden llevar a las dolencias, ¿no? Salmo 107:20 dice, Él envió su palabra y los sanó. Y podemos conocer y podemos profundizar en este versículo y saber que Jesucristo es su palabra encarnada, dice. Él era el verbo. Pero aún si no queremos poner el nombre de Jesús, si nos adentramos en su palabra, que es la Biblia, entonces encontraremos sanidad. Dice Proverbios 4:20. Hijo mío, de nuevo la palabra dice, está atento, pon atención, dice, a mis palabras, inclina tu oído, o sea, así como que ponle más atención todavía a mis razones, o sea, lo que yo te estoy diciendo, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que no son vida para todo mundo, por eso hay gente que lee la Biblia y dice que es un libro de historia, y dice que son muchas historias muy bonitas y hasta ahí, porque no todo mundo haya la revelación que hay en la palabra de Dios. Pero cuando las hayan, entonces son vida para esas personas y entonces es medicina para todo su cuerpo. O sea, a pesar de ser no a pesar, sabiendo que es un libro espiritual, puede manifestarse en lo físico como una medicina para el cuerpo. Ok, ahora sí. Entonces, si la voluntad de Dios, ya entendimos, ya leímos 6 versículos que nos hablan de que la voluntad de Dios, 2, 4, 5, 6, es que tengamos salud, porque hay mucha gente que cree en Jesucristo y en su sacrificio y sigue enferma. Nada menos de hace rato. ¿Por qué? ¿Por qué si yo sí creo? ¿Por qué se me quita el dolor? Para que la curación se dé otra vez, 3 fes, la de Dios, la del que ora y la del que recibe. En el receptor, vamos a verlas en el receptor. Lo que pasa es que sí, es el segundo obstáculo. Gracias. El primer obstáculo es no conocer la palabra. Pero ahora ya la conocimos. Ahora ya dice la palabra que ya no vamos a poder tener excusa de que no sabíamos las cosas. Si alguien ve esta enseñanza, ya no va a tener excusa de que yo no sabía que tú querías que me sanara. Entonces ahora sí ya lo sabemos. Y dice, entonces, la segunda, la fe. Pero vamos a ver, de esas 3 fes, la fe de Dios ya está. Ahora, la fe del que ora, la vamos a quitar, les voy a decir por qué. Porque puede haber alguien que ore, pero puede que tú te sanes por escuchar la palabra. Y que no haya un intermediario, que sea Dios y tú, ¿no? Pero entonces, vamos a ver si eres tú, tratando de recibir la sanidad, qué obstáculo puede tener ese receptor. La primera es la incredulidad, que ya vimos la clase anterior que es incredulidad. Incredulidad es, yo no creo que eso sea posible. Yo no creo que realmente, yo creo que todos creemos que Dios murió por nosotros. Al menos lo que hemos visto en la película de Mel Gibson está más que claro. Pero a veces nos cuesta decir, es unos por otros. Pero es tan sencillo como oye, se le cayó la nieve a mi hija. Y alguien más vino, eso fue bendición de mi hija, y alguien más vino y me dio
que era algo promocional para otra nieve. Y no nada más nos dio uno, nos dio dos. Y además nos dijo la muchacha, la señora, Dios la bendice grandemente, iba a cosechar lo que hizo porque sembró en buena tierra. Y además nos dice, creo que costaban 14 pesos los dos. O sea, era un 2 por 1, pues. Y me dice, ¿y si tiene 14 pesos? Me dice. O sea, ella estaba dispuesta a dar esos 14 pesos. ¿Qué significa? Que lo que nosotros perdimos, alguien más nos los dio. Así como ella actuó en bondad, ¿no? Ella actuó movida, ella actuó porque quiso reponer algo. Dios nos quiere reponer nuestra salud porque la perdimos. No nosotros directamente, pero la raza humana la perdió. Y Él paga una por otra. Dafne no la pagó. Dafne pagó la primera, pero la perdió, pues. Por descuido, porque se le tropezó, por lo que tú quieras. Pero vino alguien más, y ese alguien más pagó por otra niña para ella. Eso es lo que hizo Jesucristo. A veces nos cuesta creer que alguien pueda darnos algo bueno, porque no nos creemos merecedores. Y la verdad es que no lo somos. Porque lo que mereciéramos, es esa enfermedad. Lo que mereciéramos es, dice, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ninguno podríamos estar en la gloria de Dios. Pero Jesús lo hizo por nosotros. No teníamos con qué pagar y Él dijo, yo lo pago. Así de sencillo. Una cosa nos dio por otra. Una nieve por otra nieve. Nuestro cuerpo por su cuerpo. Nuestra alma por su alma. Nuestro espíritu por su espíritu. Gracias, mi Dios. Pero a veces creemos que somos más malos. O sea, no alcanzamos a desprendernos de, no lo merezco. Está bien, yo te cedo la razón, no lo mereces. No lo merecemos ninguno. Pero Él sí. Y Él te lo está dando. Solo hay que tomarlo. ¿De dónde viene la incredulidad? La fe viene del oír. La incredulidad viene del oír. El que escucha la palabra se va hacia la fe. El que escucha lo incorrecto o lo que dicen las circunstancias o lo que dice la ciencia se va hacia la incredulidad. Va caminando primero a la duda, luego va caminando hacia el temor y luego llega a la incredulidad. Porque cuando se da cuenta, estábamos platicando acerca de la pandemia hace unos días y me decían, oye, pero es que yo tenía entendido, digo, como médico me lo estaban preguntando, yo tenía entendido que los que llegaban al hospital con COVID se morían. Y entonces digo, bueno, si llegaban a necesitar una intubación, del 2 al 5% se salvaban. Es un porcentaje muy bajo, o sea, el máximo era, aparentemente, o sea, si ya necesitaban una intubación, era un 5%. 5 de 100 se salvaban. Obviamente la gente decía, no, pues se van a morir. Porque la gran mayoría se morían. Pero cuando más oían eso, más temor les daba. Y aunque no se fueran a morir, pues ellos ya lo formulaban aquí, entonces hacían que se murieran. Lo manifestaban, exacto. Somos creadores, pues. Somos seres creadores y estamos creando, lo sepamos o no, lo creamos o no, lo aceptemos o no. La gravedad, si yo lo aviento, crea yo en la gravedad o no crea en la gravedad, esto se va a ir al piso. Así es, somos creadores. Entonces, me decían, bueno, entonces no era tan así. Pues sí había un porcentaje que se sanaba, pues. Pero la gente escuchaba más lo incorrecto y estaba más en el no creer. Así murieron muchos pastores también, por no creer la palabra de Dios. Y otra vez, es falta de conocimiento o falta de fe. Segundo obstáculo, falta de fe. Y eso es cuando estamos nosotros con Dios. Y cuando estamos con otra persona, ahora sí, del receptor hacia la otra persona, podemos encontrar la familiaridad. ¿Cómo?
Como cuando Jesús dijo en Mateo 13:54. No fue Jesús, pero aquí les voy a contar algo de Jesús. Mateo 13:54 dice, y llegando a su pueblo, Jesús les enseñaba en su sinagoga, en su iglesia, donde ellos se reunían, de tal manera que se maravillaban. O sea, decían, oh, cuánto conocimiento, ¿no? Cuánta revelación. Porque decían que él enseñaba como con autoridad. Claro que tenía la autoridad. La autoridad de que sabía todo lo que estaba hablando. Y sabía que, porque en ese entonces no estaba el Nuevo Testamento. En ese entonces solamente estaba el Antiguo Testamento. Y él sabía de quién estaban hablando. Él sabía de quién hablaba Isaías. Él sabía de quién hablaba todo el Antiguo Testamento. Hablaba acerca de él y de lo que él iba a hacer para su pueblo. Y para todos nosotros. Entonces dice, llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían, Mateo 13:54, ¿de dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? La gente decía que no es él, aquí está, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están entre nosotros sus hermanas? O sea, casados con los de ellos mismos. ¿Dónde pues, dice, obtuvo todas estas cosas? 57, y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. 58. Fíjate que no nos pase esto a nosotros. Porque muchas veces alguien viene y nos da una palabra y juzgamos a ese alguien y no escuchamos la palabra. Y lo importante es el mensaje, no el mensajero. Porque el mensajero puede ser cualquier gente. Dios hizo hablar un burro, una burra, para que le dijera algo a alguien. El mensajero no es importante, lo importante es el mensaje. Si estoy aquí o está alguien más, lo importante es que estemos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y dice 58, cuidemos que no nos pase esto. Dice, y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. En otro de los evangelios dice, y no pudo hacer milagros ahí por la incredulidad de ellos. Entonces, cuando tenemos una familiaridad, y familiaridad significa, ay, es que ya lo conozco, ay, es que si acaba de comer, dice él que no come carne en Cuaresma, pero lo acabo de ver comiéndose unos taquitos de carne asada. ¿Sí me explico? O sea, te conozco tan bien que no creo que tú puedas hacer algo bueno, ¿no? Pero no es así. Y no pudo hacer, aquí está en Marcos 6, 5 y 6, y no pudo, dice, hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y sobre esos pocos enfermos ellos estaban dispuestos a recibir de él, ¿eh? O sea, eran los que sí le creían. Y él, dice, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. O sea, él decía, venía con esto y les decía, te doy un regalo, y ellos no lo recibían. Y así como que, sí, pero tienes sed y te estoy dando agua. ¿No la quieres? Decía Jesús. No, no la quiero. No te creo que me estés dando agua. Pero aquí está, les decía Jesús. No, pues no te creo. Y no la tomaban. Él estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y entonces se fue a recorrer las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué pasa? Dios nos dio libre albedrío y siempre lo va a respetar. Hace poco estaba compartiendo en uno de los grupos que estaban preguntando si había alguien que creyera en qué religión. Pues queríamos saber acerca de, bueno, alguien quiso saber. Yo les compartía que yo respeto el libre albedrío, yo les compartía que yo soy pastor aquí, pero respeto el libre albedrío. Si Dios nos respeta, ¿por qué nosotros no hemos de respetar? Si alguien tiene alguna duda o algo que quiera aprender, adelante, aquí estoy para eso. Pero no es como, oye, esto, aquello, el mensaje se da, pero cada quien decide si lo toma, ¿no? Entonces la decisión de estar enfermo es del que está enfermo. El que tiene sed y viene Jesús y le da el agua, dice, no, es que yo no creo que me puedas dar agua a mí. Y no la toman. Jesús dice, ok, es tu sed, tú sabes qué haces con tu sed, ¿no? Yo te estoy dando la respuesta y no la quieres. Entonces,
Dios no nos va a obligar a nada, ni bueno ni malo. Otra de las cosas que dentro de poco vamos a dar esa clase, que dice, Dios destruye tus planes cuando tus planes están a punto de destruirte a ti. No, Dios te deja que hagas tus planes como tú quieras, porque es tu decisión, porque es tu vida. Porque si no estaría bien a gusto, no, pues es que Dios no me dejó. No, pues es que Dios así lo quiso. Porque así lo dice la gente, pues. Si les pasa algo malo, no, pues Dios así lo quiso. Pero no, Dios así no lo quiere. Dios quiere lo bueno para nosotros. Entonces, Él respeta ese libre albedrío. Y ese libre albedrío a veces nos permite seguir enfermos. Exacto. Es bien difícil desde Adán. ¿Qué has hecho? Le dice Dios. Ella me dio ella me dio de la manzana. Además le dice, la mujer que tú me diste. O sea, tú me diste una mujer que ha venido desconchiflada, porque me hizo pecar a mí. ¿Sí me explico? O sea, ya venía mal esa mujer que tú hiciste para mí. Entonces, así como que soltamos, ¿no? Es parte de la naturaleza humana desde entonces. Pero es sabio, dice la palabra, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Y cuando te das cuenta que la verdad es que lo que tú estás haciendo es lo que va haciendo tu vida, dices, oye, pues es que yo no quiero estar fregado toda la vida. Es que yo sí quiero progresar, es que yo sí quiero que mi alma prospere, es que yo sí quiero tener esa salud, es que yo sí quiero tener lo que Dios dice que yo tengo. Entonces hay que hacerlo. Dice Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra, es Dios diciéndonos, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, es decir, de parte de Él, testigos de Dios, no que estén contra nosotros, no, es que por si nosotros queremos reclamar algún día, Dios nos va a decir, yo puse al cielo y a la tierra de testigo, que puse delante tuyo la vida y la muerte, la bendición y la maldición, los dos caminos, yo los puse delante de ti, dice Dios. Y Él aparte te sopla la respuesta porque dice, escoge pues la vida para que puedas vivir tú y toda tu descendencia. Pero si escoges la muerte, pues es tu asunto, pues. Por eso Dios está diciendo, yo tengo mis testigos de que tú vas a decidir, no yo. Tú lo vas a decidir, dice Dios. Y creo que es una de las cosas más liberadoras saber que somos nosotros, pues. Pero al mismo tiempo nos llena de responsabilidad porque nuestra vida es nuestra responsabilidad. Amén. Y vamos a la tercera, el tercer obstáculo y último obstáculo. Ya vimos que una de ellas es falta de conocimiento en esta casa ministerial, en esta casa, en esta escuela de fe. Vamos a derribar todo argumento de falta de conocimiento, vamos a derribar toda ignorancia acerca de las cosas de Dios. Nos vamos a llenar no solamente de conocimiento, sino de crecimiento. Amén. Porque el conocimiento sin revelación nos lleva a otro lugar, pero el crecimiento con la revelación del Espíritu Santo nos da el crecimiento. ¿Amén? Y la manifestación de que la palabra de Dios se haga vida en nuestra vida. Primer obstáculo, falta de conocimiento. Segundo obstáculo, falta de fe. ¿Cómo viene la fe? ¿Qué te diría para que aumentes la fe? Si le puedes decir a Dios, Dios, aumenta mi fe. Porque los discípulos sí se lo dijeron en algún momento a Jesús. Sobre todo cuando Jesús dijo, tienes que perdonar. Ellos dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Sí podemos decirle a Dios que aumente nuestra fe. Pero si sabemos las leyes, y dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír. ¿Quieres aumentar tu fe en la prosperidad? Ponte en el Google y ponle personas que han prosperado. O bueno, si nos queremos ir a la palabra, ponemos Biblia. Personas prosperadas, esa es una de las enseñanzas que tengo. Sí se me borró la enseñanza. Sí no guardé la enseñanza, ya la busqué y rebusqué. Pero esa era la enseñanza, era acerca de la bendición que Dios nos da, la prosperidad que Dios nos da cuando Él está con nosotros. Bueno, la voy a volver a hacer.
Sí. Podemos poner Biblia, personas que prosperaron por la presencia de Dios. Y hay muchas personas que han hecho escritos acerca de esto. Hay que tener cuidado que leemos, pero cuando vienen los versículos, a veces en lo que nos equivocamos las diferentes iglesias o los diferentes lugares es en la interpretación. Pero la palabra ahí está. Entonces, falta de fe. ¿Cómo la aumentamos? Una, le podemos pedir a Dios que nos aumente. Dos, escuchando, leyendo y aprendiendo más acerca de lo que necesitamos aprender. Porque si yo estoy queriendo quitar la maldición de la pobreza y ya entendí que Dios no quiere pobreza para mí y ya entendí que es una maldición, que Él vivió todas las maldiciones y solo me dejó las bendiciones, pero me sigo juntando con las personas que no saben eso, de eso se va a llenar la cabeza. De eso se va a llenar de que está muy difícil, de que ahorita todo va para abajo, que todo cuesta muy caro, en fin. Pero si yo me voy, y por eso es importante los testimonios, o sea, decir, oye, ¿sabes qué? A mí me pasó esto. Y yo les doy un testimonio. Hubo un pago que se tenía que hacer, yo tenía que hacer un pago, con todos los números así de fríos como son los números, o sea, 1 más 1 es igual a 2, y 5 menos 2 es igual a 3, y nada más sabía, o sea, es un ejemplo, pero de 5,000 pesos menos 2,000 pesos quedaban 3,000 pesos, pero se ocupaban 5, y entonces lógicamente, pues no alcanza. ¿Y qué creen? Que contamos el dinero, ¿y qué creen? Había 5. ¿Cómo salió ese dinero de ahí? Esa es bendición de Dios. Y era justamente, o sea, no era así cerrado el número. El número era así como que, es un ejemplo, 1652. El dinero exacto que se necesitaba estaba ahí. Exactamente. Ese tipo de testimonios es, ok, yo sí, por supuesto que le creo a Dios. Y mañana será otro, o sea, mañana tendrá su afán. Hoy hago esto y confío en Dios como el maná que era dado todos los días. Y los que quisieron agarrar para mañana se les echó a perder. Era hoy. Era confiar hoy en Dios. Si queremos aumentar la fe en cierta área, tenemos que ver esos testimonios. Cómo Dios nos ha ayudado en ciertas áreas, en el área que tú necesitas. Si tú necesitas una sanidad, ok, personas que se han sanado por el poder de Dios. Y vas a empezar a ver, y entonces las ves, a lo mejor la primera vez dices tú, ay, qué bárbaro. Pero la segunda vez, y la tercera vez, y la cuarta vez. Pero normalmente hacemos lo contrario. Nosotros no, yo declaro que nosotros tenemos sabiduría y buscamos de Dios. Pero la gente normal, le dan un diagnóstico, no, pues es un cáncer invasivo en la etapa 4. No, pues cáncer invasivo en la etapa 4, porque ahora con el Google todo el mundo quiere saber qué es lo que les sucede. No, pues se mueren los primeros 30 días. Y se quedan con eso y además empiezan a ver otro, no, pues que un 0.5% nada más sobrevive, no, pues que esto y aquello, y se llenan de falta de fe, porque está en la fe, se van al otro lado. Pero si diferente a eso buscas personas que se han curado en etapa 4, bla, 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 te voy a decir que la desventaja de las redes sociales es que muchas personas han tenido fe, pero no le han dado gloria a Dios. Muchas personas tienen fe en que su mismo cuerpo produce la sanidad y empiezan a tener meditaciones y demás. No tienen nada de malo, nada de eso, siempre y cuando le des la gloria a Dios. Porque quien nos ha dado todas las cosas buenas ha sido Dios. Entonces lo único malo que tienen esas cosas es que no glorifican el nombre de Dios. Que se glorifican a sí mismos nada más. Y eso no está totalmente bien. Entonces, si necesitas algo, lo que necesites de positivo, eso busca. El que se está divorciando, no, pues, formas de divorcios. Divorcio express, divorcio divorcio aquel. Y entonces terminan divorciándose. Pero si en cambio buscas restauración de matrimonio, ¿cómo se restauró esta pareja? No, pues fíjate que yo hice esto y aquello.
no, pues yo tuve que perdonar, no, pues yo tuve que... Te vas llenando de fe de que a pesar de que, no sé, pasó algo muy fuerte o qué sé yo, Dios pudo restaurar ese matrimonio. Lo que necesitemos, busquemos a los que ya hayan llegado ahí a donde nosotros queremos ir, no a los que hayan llegado al otro lado. Porque así es como va a venir la fe para nosotros. Obstáculo número 2, fe. Obstáculo número 3, puertas abiertas. ¿Qué significa una puerta abierta? El fumador que le dio cáncer y que viene delante de Dios va a que oren por esa persona, cree en la sanidad divina, cree en lo que hizo Jesucristo por nosotros, recibe una sanidad instantánea, pero sigue fumando. ¿Qué va a pasar? Su puerta está abierta y se va a volver a llenar de cáncer. Eso es puertas abiertas, espero que quede claro. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino. Impío significa malo. Es una 55:7. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo, pues el hombre que no está haciendo nada, está dioquis, deje sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Estamos hablando de antes de que venga Jesucristo. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El simple hecho de decir, ok, volviendo al ejemplo del cigarro, ok, voy a dejar de fumar, entonces yo regreso a Dios, y Dios es amplio en perdonar. Cuando tú le dices, Dios, si es cierto, malgasté mi salud porque fumé, entonces Dios viene y te perdona, ¿no? ¿De qué forma le estamos, por ejemplo, dando lugar al diablo? Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque de esa forma, te lo voy a parafrasear, 27, de esa forma le das lugar al diablo. Pero ahí te va, para no darle lugar al diablo. Y en continuación de Isaías 55:7, el que robaba no robe más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Y luego dice: ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea para edificar a los demás. ¿Qué significa esto? Cierra las puertas. Lo que te llevó, vuelvo a Hipócrates, lo que les dije al inicio, cuando tienes un enfermo enfrente, sería muy bueno, pero no lo hacemos. Yo, como médico te confieso que no lo hacemos. Tratamos de hacer una conciencia en la persona. Porque es muy fácil decirle a alguien: tienes diabetes, tómate esta pastilla. Y yo sé que todos hemos visto gente diabética tomándose la pastilla con un trago de Coca-Cola. Si pudieran comprender que ellas llegaron ahí por sus malos hábitos y que quitando los malos hábitos, quizá no van a regresar ahí físicamente, fisiológicamente puede ser que ya no regresen ahí, pero espiritualmente sí. Apártate de ese mal camino, o sea, apártate de la Coca-Cola, que no es ni algo que Dios haya mandado, no tenemos árboles de Coca-Cola. Deja todo lo incorrecto que has comido, vuélvete a Dios, y aunque fisiológicamente no se pueda, Dios sí lo puede hacer. Porque te vuelves a Dios. Porque dice, Él es amplio en perdonar. El que fuma, oye, y a veces dicen, no, pero ¿ya para qué dejo de fumar? Pues tienes razón si no estás buscando una sanidad. Si tú ya diste tu vida por muerta, si tú ya diste que ya no tienes nada que hacer, pues sí, síguele. O el que acepta, no, pues le quedan 10 días de vida, ¿qué quieres comer? No, pues quiero unas carnitas, y quieren, se va más rápido porque se le tapan las arterias. Entonces, esas son puertas abiertas. ¿Cómo se cierran? Dejando esos caminos que llevaron a lo incorrecto, a la falta de salud, por ejemplo, en este caso. ¿Qué pasa si yo digo, ok, bueno, pero quiero sanar al que está ahí en la calle?
No sé si han visto alguna vez a alguien que está en la calle, anda muy ondeado y anda platicando y anda haciendo faramaya y anda... Están en su mundo. Alguna vez yo me pregunté, oye, porque a veces salimos de aquí de la enseñanza y queremos sanar a todo el mundo, ¿no? Y queremos libertar a todo el mundo y queremos que todo el mundo se entere de nuestro Dios. Pero ¿qué pasa si hacemos esto sin que esa persona tenga ese real deseo? Dice Mateo 12, 43 y 44. Por eso es bien importante el receptor. Dice, cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos buscando donde reposar. Pero si no lo encuentra, dice 44, voy a regresar a mi casa de donde salí. Cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa desocupada, barrida y arreglada. Y si ese hombre no está listo para dejar ese cigarro, esa coca, todo eso que lo llevó ahí, viene la enfermedad y viene con más fuerza. Les pongo el ejemplo de la persona de la calle, pero en realidad no es la persona de la calle, es la persona que no quiere dejar esos vicios, pues. Porque no serviría de nada decir, bueno, serviría de fe para él, pero si no quiere cambiar sus vicios, ¿de qué nos sirve poder decir, yo creo que Dios te da unos pulmones nuevos y que Dios le ponga unos pulmones nuevos y que se vuelvan a contaminar? Pues, no sirve, pues, es en vano, pues. Entonces, tiene que haber ese deseo del sanarse. Y te voy a poner un ejemplo bien rápido. Y con esto vamos a cerrar. ¿Me das cuánto tiempo llevamos, por favor? Perfecto. Nos quedan 3 minutos. Juan 5:2. Dice, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos hay una multitud, había muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban que el agua se moviera. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que corría al estanque, después de que se movía el agua, ese se sanaba, de lo que sea. Había un hombre ahí que tenía 38 años que estaba enfermo. Tenía más de la mitad de su vida. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Pero fíjate la respuesta que le da este cuate. Porque lo que bajaba ahí era un ángel. Era un ser de Dios. Pero estaba ante el Hijo de Dios. ¿Sí? Y él le responde, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entonces, para cuando yo ya voy, alguien más ya me ganó, le dice. Pero Jesús no le preguntó por qué no eres sano todavía. No le dijo, dame las excusas o las razones por las cuales sigues aquí durante todos esos. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. En ese momento se sanó. A veces esperamos la vía más lenta. Yo creo que aquí lo que le está diciendo el Señor a Jesús es, y si me haces el paro y me empujas para que llegue yo más rápido allá. Eso suena que le está diciendo. Acércame un poquito más para que yo nomás meta el pie en cuanto el ángel baje. Sí, pero era el Hijo de Dios el que le estaba diciendo. Y a veces pasa esto. Queremos la vía más rápida. La vía más lenta. Pero la vía rápida es nuestro Señor Jesucristo. La que ya está entregada, la que ya al instante dice. No dice, porque además el ángel venía de tanto en tanto. Vamos a pensar que una vez al mes. Es más, una vez a la semana. Iba los domingos el ángel a sanar a alguien. Este señor ya tenía 38 años ahí. Pero Jesús fue un martes. Faltaba un montón para que el ángel volviera. Y ese día fue sanado. Dice el 9, Juan 5:9, al instante aquel hombre fue sanado. Al instante cualquier molestia, gracias mi Dios, le haga recibir.
Al instante, cualquier molestia, cualquier dolencia, cualquier cosa es sanada en el nombre de Jesús, por Jesús mismo. Amén. Y vamos a cerrar con este. Dice Juan 5:10, dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: oye, es el día de reposo, ¿no te es lícito cargar tu cama? Sí, pero la acaban de sanar, o sea, él andaba feliz brincando por todos lados. Él le dijo: el que me sanó, él mismo me dijo que agarrara mi cama y me la llevara. Entonces le dijeron: ¿quién te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién había sido. Esas son las personas que se van a la meditación y tienen una curación espontánea y no saben ni por qué. Dice, Jesús se había apartado, después le halló Jesús en el templo y le dijo: ahí te va, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Es decir, ya tienes tus pulmones nuevos, no vuelvas a fumar para que no te venga un cáncer peor. Oye, ya se te restableció el páncreas, ya no tienes diabetes, ya deja de estar comiendo tanto dulce, empieza a comer sano para que ya no te vuelvas a enfermar. Eso significa, oye, atesora lo que te digo. Eso dice Jesús, atesora lo que te estoy dando. Amén. Entonces vamos a retener esa sanidad. Yo declaro que todos aquí hemos recibido sanidad. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Mi Dios, te damos muchas gracias porque el día de hoy hemos aprendido los obstáculos que nos impiden recibir la sanidad y los hemos quitado. En el nombre de Jesús echamos fuera todo obstáculo. Hoy conocemos de ti, sabemos cuál es tu voluntad hacia nosotros. Hoy tenemos la fe de que el Hijo de Dios pagó por nuestra sanidad divina. Y hoy echamos fuera todo aquello que nos ha llevado a malgastar nuestro cuerpo. Hoy sabemos que somos responsables de nuestro cuerpo y cuidamos la sanidad. Declaro en el nombre de Jesús que todos hemos recibido en este momento y recibimos en este momento porque la palabra de nuestro Dios trasciende todo el tiempo y todo el espacio. Así que llega hasta aquella persona que necesita sanidad y recibe la sanidad. Todo aquel que cree en este momento recibe la sanidad que nuestro Señor Jesucristo ha pagado por nosotros. Mi Dios, glorificamos tu nombre. Nosotros sí sabemos de quién viene esta sanidad. Nosotros sí te decimos gracias, Jesús. Y nos hacemos responsables de retener esta sanidad, de continuar esta sanidad y de saber y agradecerte este regalo que nos has dado. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, la gloria y la honra, y que el Espíritu Santo siga revelando nuestro corazón. Si hay alguna otra puerta abierta, si hay algún otro obstáculo que debamos hacer a un lado para continuar en sanidad completa y divina que tú ya nos has dado. En el nombre de Jesús, la gloria y la honra, mi Señor, es solamente para ti. Amén. Pues sí, hemos recibido sanidad. Nos acompañan el próximo domingo a las 11:30 de la mañana.